¿Qué es un genocidio? Un genocidio es un delito internacional en el que hay un exterminio total o parcial de un grupo social, étnico, racial o religioso. ¿Qué diferencias hay entre genocidio, crimen contra la humanidad y crimen común? Un crimen contra la humanidad es un crimen que puede desatar un conflicto. Un crimen común no afecta más que a una pequeña porción de la gente. ¿Qué situación vivía la sociedad en Alemania cuando Hitler llegó al poder? Estaba afectada por la Primera Guerra Mundial económicamente. ¿Cómo utilizaron los nazis las leyes para lograr la segregación? Establecieron leyes racistas en las cuales ciertos grupos, como los judíos, no tenían las mismas oportunidades que la raza aria. ¿Cuál era la finalidad de la esterilidad? No, esa no. ¿Por qué crees que muchas personas se dejaron convencer con los mensajes enviados a través de la propaganda? Porque la gente creía que su raza era superior y que las ideas de Hitler eran buenas. Los armenios. ¿Por qué se atacó a la población armenia? Porque los turcos querían tener una nación pura y étnica y religiosamente. ¿Cómo ocurrió el genocidio? Las poblaciones de Anatolia y Cilicia fueron consideradas enemigas interiores del Estado turco, por lo tanto la mayoría de los armenios que vivían ahí fueron asesinados de maneras brutales e inhumanas. Ex-Yugoslavia. ¿Qué es la limpieza étnica y cómo se aplicó en la ex-Yugoslavia? La limpieza étnica es la idea de que las personas no son originarias de la región, deben ser excluidos o erradicados. En la ex Yugoslavia sucedió así con las personas que no eran de origen serbio. Ruanda. ¿De qué manera se impulsó la diferencia racial en Ruanda? Se impuso entre los grupos Hutu y Tutsi. ¿Cómo y por qué la sociedad civil se involucró en este crimen? Porque el gobierno siempre había sido de los Tutsis y después del asesinato del presidente fue de los Hutus y hubo mucha violencia. Camboya. ¿Quiénes eran considerados enemigos del Estado y por qué? Las personas que tuvieran ideas capitalistas y las difundieran, porque los Jemeres Rojos odiaban totalmente al capitalismo. ¿Cómo crees que este genocidio afecta hasta el día de hoy a Camboya? Que siga habiendo miedo y falta de libertad de expresión. ¿Qué factores propiciaron el conflicto armado en Guatemala, la Guerra Fría y el gobierno represor? ¿Por qué es importante el rescate de memoria después de un crimen? Para que los valores por los que se pelearon no se pierdan. Darfur. ¿Qué grupos son atacados y cuáles son los motivos? Las tribus de Darfur, como las tribus Fur, Masalit y Sagawa, y los que han llevado a cabo estos ataques son los Yarjawid y el gobierno, que es mayormente árabe y ataca a los Darfur por ser negros y por querer rebelarse. ¿Por qué crees que estos crímenes siguen ocurriendo? Porque la gente por naturaleza sigue queriendo discriminar a los que son diferentes, y en países no desarrollados y sin educación necesaria estos crímenes siguen ocurriendo. ¿Qué acciones podemos tomar en la actualidad para evitar estos crímenes? Acción por parte de organizaciones internacionales para promover la paz. ¿Piensas que estos actos de violencia se podrían evitar? No, no creo que haya justificación más que la estupidez humana y nuestra necesidad de ser superiores a los demás. ¿Qué son los estereotipos y los prejuicios? Son ideas que se hacen sobre una persona o un grupo que se hacen antes de conocerla o que se basan solamente en apariencias. ¿Reconoces en ti estereotipos? Sí. ¿Qué es la discriminación? Distinguir o diferenciar a las personas de diferente condición, sea racial, étnica, económica, por género o cualquier otro factor. ¿Cómo se relacionan los prejuicios con la discriminación? Que los prejuicios normalmente se basan en discriminación.
¿Qué es la tolerancia y cuál es la diferencia entre ser paciente y tolerante? La tolerancia es un valor que se basa en el respeto a lo diferente a lo propio. La diferencia entre ser paciente y ser tolerante es que ser paciente se refiere más a esperar con calma que las cosas sucedan. ¿Por qué es importante la igualdad de derechos entre los seres humanos? Porque todos somos seres humanos, es lo que nos une y es lo más importante, más que cualquier otro rasgo que nos distinga, nos une. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el hecho de ser persona. Menciona una de las violaciones a los derechos humanos que se ha presentado en México, la masacre de Tlatelolco. ¿Por qué crees que ocurrió? Por represión política. ¿Cómo consideras que puedes comprometerte con tu sociedad y tu país siendo tolerante y de todas las personas y no discriminando?